Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que todos estemos bien. Quiero invitarlos a compartir una tercera parte sobre el tema del Sermón del Monte. Y hoy lo vamos a ver en el mismo capítulo 5 del libro de Mateo, pero vamos a leer los versículos 8 y 9. Mateo 5, versículos 8 y 9, que dicen así: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso que podamos compartir hoy esto de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra traducida misericordia en griego es eleemón, y se refiere justamente a actos concretos de misericordia y no solo a pensar en ser misericordiosos. En hebreo, la palabra misericordia es chesed, que significa, traducida muy especialmente por William Barclay, lo siguiente: chesed, misericordioso, es la capacidad de entrar en la piel de otra persona hasta que podamos ver cosas por sus ojos, pensar con su mente y sentir con sus sentimientos. Es hermosa la traducción esta. Es la capacidad, ser misericordiosos, es la capacidad de entrar en la piel de la otra persona, colocarse como si fuéramos la piel de la otra persona. Y dice que es entrar en sus ojos para poder ver como esta persona ve, en su mente para poder pensar como esa persona está pensando y sentir, dice, con sus sentimientos. Entonces sí, así podremos comprender lo que la otra persona está atravesando. Y Jesús pronuncia justamente una bendición sobre quien siente el dolor de otra persona y no se queda solamente en que siente lo que la otra persona le duele, sino que actúa para ayudar a aliviar lo que la otra persona está padeciendo. Y Jesús promete, dice, ellos, bienaventurados, benditos serán los misericordiosos, ellos porque dice que ¿qué? Alcanzarán misericordia. Solo los misericordiosos recibirán misericordia. Jesús nos enseñó a orar, por supuesto, y en la oración que Él les enseñó a sus discípulos, Él les dijo, en una parte de esa oración del Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por ejemplo, también en otro de los pasajes que hemos podido compartir en algún momento, pudimos ver la parábola del sirviente que es perdonado con una deuda que tenía, pero saliendo de haber sido perdonado, él condena a la persona que le adeudaba a él y no demostró ser misericordioso. Por ejemplo, en algunos pasajes Jesús condena a escribas, a fariseos, por su impetuosa atención a las ofrendas, al diezmo, mientras no prestan atención a asuntos más importantes que el pueblo padecía, como la injusticia, y ser misericordiosos y acompañar en la fe a estas personas que estaban tambaleando en su vida personal. Dios es misericordioso y pide que cada uno de nosotros lo seamos en este tiempo también. Pero no solamente, como dije al principio, pensando en ser misericordiosos, sino que Él espera de cada uno de nosotros gestos de amor, actitudes que nos llevan al encuentro, como dijimos antes, de la otra persona que está padeciendo, a sentir como la otra persona está sintiendo y a tener esos gestos de amor
para acompañar y sustentarlo en su debilidad. Y es seguro que cuando alguien ha recibido misericordia de parte de otras personas, quizás está más dispuesto a demostrarse misericordioso para con los demás. Muchas veces pareciera que tuviéramos que haber atravesado por distintas situaciones para poder ponernos en la piel de aquellos que quizás ahora están atravesando algunas situaciones similares a las que nosotros hemos atravesado. Qué importante que podamos comprender entonces a que realmente la palabra misericordia no es solamente pensar en la palabra, sino a tener actos concretos de misericordia. Dios lo hizo con vos y conmigo, cuando todavía dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos por el pecado. Y quiero que lo podamos compartir en esta noche para que nos refresquemos cuando el apóstol Pablo le escribe a la carta a la iglesia que estaba en Roma lo siguiente, justamente en el capítulo 5, los versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchas veces nos quedamos en este último texto, en el 8 del capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con vos, conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice en el anterior, ¿alguno osará hacer algo, alguna actitud, dice, como llegar a morir por un bueno o por alguien malo? Lo que implica eso es actos justamente de misericordia. Los mismos actos que tuvo Jesús al venir a vivir en medio de un pueblo que muchas veces desobedecía a Dios, que muchas veces no buscaba a Dios, pero que sin embargo Dios seguía buscándole porque le amaba, porque quería cuidar de aquellos que, como dije antes, muchas veces terminaban dándole la espalda a Dios. Sin embargo, Dios se vuelve a acercar. Dios vuelve a mostrar su amor para con cada uno de nosotros. Y Él pide de nosotros actos de misericordia, no solamente pensamientos en aquellos que están atravesando dolor o circunstancias difíciles. Y la segunda bienaventuranza que quiero que compartamos en esta noche dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermosa bienaventuranza. Nos habla de la pureza, de estar limpios, pero no solamente porque nos bañamos y nos higienizamos, sino estar limpio en lo más profundo, en nuestro corazón. Dice el Salmo 24, los versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar del Sermón del Monte dijimos que Jesús subió al monte y que luego desciende, se sienta, lo rodean sus discípulos, dice que todos estaban escuchando más allá de los discípulos, como aquel que implicaba al hablar no solamente respeto, sino la atención de todos los que lo rodeaban. Y hablamos de que muchas veces los montes se reflejaban en la palabra de Dios. En muchos lugares podemos encontrar pasajes donde se habla de montes y también de enseñanzas en esos lugares. ¿Quién subirá, dice, al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Solo el limpio de manos
y puro de corazón. ¿Saben qué significa? ¿Qué palabra significa pureza en griego? Es kataros. Kataros en griego significa pureza. Significa limpio. Significa no sucio. ¿Y qué dijo Jesús? Del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero ¿él qué quiere? Él quiere bendecir a los de corazón puro, que no han sido ensuciados por ninguna de estas maldades justamente que él pronunció. ¿Qué está saliendo en este tiempo que nos impide que podamos ser benditos, bienaventurados por ser de limpio corazón? ¿Hay alguna de estas impurezas que ha penetrado en cada una de nuestras vidas? Quizás hemos deseado, anhelado la muerte para alguna persona. Hemos adulterado, por ejemplo, en nuestras relaciones, o alguna fornicación, o hemos robado, o hemos dado falso testimonio de alguna situación, o hemos blasfemado sobre algún hermano o sobre alguna persona, o otra serie de pecados que nos alejan de esa pureza, de justamente no estar sucio delante de la presencia de Dios para poder ser bendito. Dios bendice a los de corazón puro. Kataros significa entonces que algo puro es algo que no ha sido modificado, que no se ha mezclado con otras sustancias. Nosotros sabemos lo que es adulterar algo. Por ejemplo, si tenemos un sachet de leche y le agregamos agua para que pareciera que tuviéramos más leche, estamos adulterando lo que es algo original. Y así con eso, como cualquier otra cosa que nosotros le mezclemos lo que no es lo original, estamos adulterando aquello. Justamente es de suma importancia esta bienaventuranza que estamos viendo. El corazón puro es devoto completamente a Dios. Devoto significa que está sumergido, buscando en toda situación, en todo tiempo, la presencia y la guía de Dios para su vida. Entonces así puede vivir de una manera donde demuestra permanentemente que Dios es el que le guía, que Dios es el que le sostiene y que Dios es el que le envía a tener justamente actos de misericordia y a vivir en una vida sin mancha, sin contaminación. Es como que aquel que haya un tesoro en un campo y vende todo lo que tiene para comprarlo. Dedica todas sus fuerzas, toda su entereza para llegar a lograr aquello que encontró. Vende todo lo que tiene, ¿para qué? Para comprar, por ejemplo, como dice otro pasaje, una perla de gran valor, porque sabe lo que significa y el valor que tiene esa perla. Cuando nosotros realmente comprendemos qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, vamos a dar todo de sí para poder lograr estar siendo puros, como en este caso, delante de la presencia de nuestro Dios. La persona con un corazón puro e íntegro se refleja en sus actos de fe. Y esto es fundamental. Nuestra vida refleja realmente cómo estamos con Dios. Cuando justamente nosotros trabajamos y servimos de una manera de la que Dios espera y no de la que nosotros queremos hacerlo. Nuestros actos, cuando nuestra vida refleja lo que es Dios en nuestra vida, se muestra por los actos de fe donde nos movemos. Y lo opuesto a un corazón puro es un corazón dividido, que trata de servir a dos amos y termina amando a uno y odiando al otro.
Jesús, por ejemplo, dijo también, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué importante es esto en este tiempo, donde mucho a veces hablamos sobre el valor del dinero y lo sobrevaluamos para lo que Dios espera de cada uno de nosotros, aquello que es lo material. Me encanta un pasaje que podemos encontrar en la carta de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 8, que dice así: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué hermoso esto de que acerquémonos a Dios, y Él se va a acercar a nosotros. Pero si estamos en pecado, indudablemente necesitamos ser limpios, que nuestras manos no solamente sean limpias, sino todo nuestro ser, todo nuestro corazón, para no tener un doble ánimo, alimentando nuestra vida de aquellas cosas que nos separan de Dios. Acerquémonos sinceramente y busquemos la presencia de Dios, y así seremos benditos, porque tendremos un corazón puro delante de la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Para terminar, la promesa justa para el que sirve a Dios es hermosa, porque termina diciendo que lo va a ver, que lo verá a Dios. Y esta promesa es así y se hace nuestra solamente porque solo los puros de corazón que desean y ver a Dios es realmente los que van a vivir en una vida pura, sin mancha, delante de la presencia de su Padre Celestial. Que podamos aprender a ser misericordiosos y no solamente a pensar en que alguien necesita misericordia, sino que pongamos nuestra vida en servicio de aquellos que Dios coloca delante de nuestro camino para poder acompañarles también. Y entonces, viviendo de esa manera, sintiendo como puede sentir aquel que está padeciendo, estaremos intentando y buscando ser limpios de corazón delante de la presencia de Dios para poder servirle sin mancha, sin contaminación. Que Dios te bendiga en esta noche ricamente, que te llene y me llene a mí de su presencia y que podamos, cada día que pasa, honrarle con todo lo que somos. Te invito a orar también en este momento para terminar este mensaje. Dios y Padre bendito, qué hermoso poder estar hablando contigo. Qué hermoso, Señor, que tú nos invitas a buscarte, a anhelar más de ti, porque de esa manera podremos ver a aquellos que están necesitados, que tú colocas al lado nuestro, para poder vivir verdaderas vidas como la que tuvo tu Hijo Jesús, al darlo todo por nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener actos de misericordia, pero no por una simple compasión, sino porque realmente anhelamos agradarte y bendecir tu nombre por la tarea que tú pones delante nuestro. Ayúdanos a estar limpios de corazón delante de tu presencia, sin mancha, sin nada que modifique lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque pudimos volver a compartir y abrir tu palabra y a tratar de entenderla juntos, porque tú quieres hablarnos, porque somos parte de tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos llene de su presencia y que nos lleve a trabajar en lo que Él espera de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.